Podcast. A un año de su gestión como secretario federal de Salud, el doctor David Kersenovich en este especial en Health Café. Bienvenidos a este especial de Health Café para platicar con el doctor David Kersenovich, secretario federal de Salud, y hacer un balance de lo que ha sido el primer año en su gestión frente a este importante sector para todos los mexicanos. Doctor Kersenovich, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Ángel Café. No, muchas gracias a ti por la invitación, Juana, y me da mucho gusto estar contigo. A mí también, y pensaba cuando estaba preparando la entrevista, doctor, que nos vimos primero, hicimos una muy buena entrevista hace poco más de un año hablando de cosas que nos apasionan a los dos y que tienen que ver con la investigación y el emprendimiento. Luego hicimos un debate cuando estaba el periodo de campaña para hablar de los planes que cada candidata proponía, y hoy estamos frente a un año después de ser secretario. Antes de entrar en materia, ¿cómo ha vivido esta experiencia? Porque todos lo conocemos como un médico muy dedicado a sus pacientes. Me contaron que además dormía en el estacionamiento cuando tenía, yo sé muchas cosas, que dormía en el estacionamiento cuando tenía pacientes complicados. Lo conocemos como investigador, un investigador consagrado con más de 500 publicaciones. Lo conocemos como líder institucional cuando lideró el Instituto Nacional de Nutrición, pero yo estoy segura que nada de eso se parece a ser secretario federal de Salud. Pues mira, lo que pasa es que es una experiencia distinta. Y una cosa muy importante en la vida es abrirse a experiencias distintas. El poder tener la oportunidad de ser secretario de Salud me ha permitido conocer un poco más acerca de lo que significa la salud poblacional, qué significa el hecho de la dispersión que existe en las condiciones sociales de la población y cómo el impacto de la salud pública acaba impactando la atención médica en forma importante. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por tener esta oportunidad de poder aplicar muchos de los conocimientos que tenía yo como médico, habiendo servido tanto en instituciones públicas como en el sector privado. Pero sobre todo, con un concepto que yo creo que es lo que más me ha impactado durante esta gestión, que es el hecho de que la mejor atención médica se puede brindar en el sector público para la población en general. Entonces, es una experiencia muy amplia y agradezco la oportunidad que estoy teniendo para ello. Doctor, ¿cuáles son las cosas más raras, más salidas de la normalidad que traía su vida como académico, como investigador, como médico, a esta vida en el gobierno y liderando la Secretaría de Salud? Pues quizá el aspecto más importante tiene que ver con que las cosas suceden en tiempo real. Cuando tú haces un trabajo de investigación, pues no tienes la inmediatez que requieres en el ejercicio en el gobierno. Entonces, te puedes esperar un mes, te puedes esperar 3 meses, es distinto. Y aquí lo que ocurre es precisamente el tiempo real, porque no puedes dejar pasar mucho espacio antes de implementar medidas que son útiles para toda la población. Y es una responsabilidad muy importante. Por supuesto. Doctor, República Sana es este programa, digamos, sombrilla sobre el que
aterrizan luego muchas de las acciones que ustedes vienen haciendo desde la Secretaría. ¿Cómo avanzó la salud en México? Porque República Sana es un proyecto de transformación bastante profundo. Un año es poco tiempo para ese tipo de transformaciones, pero ¿cuáles son los pasos que se han dado? Pues mira, yo creo que el primer paso fue conceptual y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues precisamente designó al programa de salud dentro del contexto de una república sana. Y entonces uno tiene que pensar qué quiere decir esa palabra de república sana. Y es, por una parte, la salud y por otra parte, el bienestar de la población, porque a veces no nada más tienes que estar enfermo para tener una afectación en lo que tiene que ver con el bienestar. Claro. La gente que se dedica a definir lo que es bienestar tiene muy claramente que hay etapas de la vida en donde tienes mayor o menor bienestar y a eso le agregas la salud. Entonces, el concepto de república sana implica muchísimas cosas. Implica la atención a la salud, pero implica también el que no nomás prevenir la salud, sino tratar de propiciar un estado de bienestar de la población. Es decir, que podamos disfrutar una vida plena. Entonces, ese término de república sana es un término que tiene mucha profundidad en ese sentido y creo que la presidenta lo ha podido conceptualizar en una forma muy clara, porque ella lo dijo desde el principio, queremos una república sana. Doctor, ahora como concepto, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hablar de salud no debe ser únicamente atender las enfermedades, sino anticiparnos, diagnosticar tempranamente, que además es transversal y que tiene que ver con educación, con nutrición, etcétera. Pero ¿cómo avanzar? ¿Cuáles son los pasos para poder decir que México es una república sana? Mira, por una parte es consolidar los programas que se han implementado con anterioridad y por otra parte avanzar en conceptos que son muy claros. Uno de los conceptos muy claros es el concepto de que para que podamos tener una república sana es muy importante la prevención, es decir, adelantarnos antes de que ocurra la enfermedad. Otro punto muy importante es la atención temprana, es decir, y ahí juega mucho la población y también los servicios médicos. Una gente que empieza a estar mal no tiene que esperarse y decir, pues va a pasar, a ver cuándo me mejoro, etcétera. Porque mientras más tarde llegas a la atención médica, menos oportunidades tienes de recuperar tu salud. Entonces, prevención es atención primaria y algo muy importante es que el sistema per se ofrezca esas oportunidades de prevención y atención primaria, sin descuidar lo que tiene que ver el cuidado de una persona que se enferma. Y ahí tenemos una situación especial. Por muchas de las medidas preventivas, estilos de vida, etcétera, la población ha tenido una mayor sobrevida. Entonces, en la medida que tienes una mayor sobrevida, tienes también el hecho de que puedes tener mayor enfermedad conforme avance tu edad. Y por lo tanto, la atención médica también se vuelve un concepto muy importante. Y hay programas que se han implementado, como el de Casa por Casa, que tiene como objetivo buscar la atención en las poblaciones de mayor edad. El cambio que ha habido en la población mexicana en relación a la gente recién nacida, la gente joven y la gente que llega a edades adultas mayores, es muy significativo y hay que estar preparado para ello. Ok. Doctor,
uno de los elementos fundamentales para lograr que todo esto pase es que la Secretaría de Salud recupere su posición rectora del sistema de salud. Porque hay que decirlo, de repente pareciera que hay más iniciativas que hacen más heterogéneo y desarticulado el sistema de salud. Y no solo me refiero a las instituciones públicas, sino también a las privadas. Y cada cual practica su propia medicina con sus propios catálogos, con sus propios profesionales de la salud. Y regresar a esa rectoría creo que es un punto relevante de partida. ¿Qué han hecho en ese sentido? Mira, el sistema de salud en México es un sistema que cada vez está más integrado y cada vez más busca precisamente la integración. Sabemos que tenemos distintos servicios, como puede ser el Seguro Social, como puede ser el ISSSTE, como puede ser Pemex, las Fuerzas Armadas, navales, pero, y ahora el IMSS Bienestar. Pero finalmente, si uno le dedica un espacio para poder analizar lo que está sucediendo, todo ello cabe en un sistema integrado de salud. La comunicación que existe actualmente entre los distintos componentes que conforman el sector salud es muy práctico y es un sistema que realmente está solidificándose en su integración. Y por eso traemos incluso propuestas avanzadas y en el fondo lo que queremos es un servicio universal de salud, porque se avanzó mucho. A ver, el concepto de gratuidad fue un concepto muy significativo para la atención universal. El hecho de que la población pueda acceder a servicios sin costo se vuelve muy relevante. Pero además, el que tenga cada vez mayor calidad el servicio público es el propósito, porque un servicio público consolidado y fuerte es lo que hace que un país tenga una mejor salud. Claro. El sector privado es importante, yo tuve la experiencia en los dos sentidos, es muy importante, pero el que un sector público sea un sector cada vez más fuerte, jala al resto del sector de la medicina. Y para eso hemos implementado algunas medidas que podemos platicar. ¿Cómo cuáles, doctor? Bueno, mira, una de ellas, la comunicación que la presidenta ha tenido con nosotros, porque semanalmente nos dedica tiempo a analizar el sistema de salud. Y yo le estoy muy agradecido por ese espacio de tiempo. El segundo es alguna de las medidas significativas que hemos tomado, es que la atención en el país es muy heterogéneo. Y luego la población profesionales de la salud es muy heterogénea. También, sí. Entonces, ¿cómo podemos consolidar un sistema que sea más uniforme en cualquier parte del país, que recibas la misma atención si estás en el sur del país, en el centro, en el norte, en la comunidad urbana o en la comunidad rural? Y para eso siempre los profesionales de la salud hemos tenido guías clínicas, pero esas guías clínicas se elaboran con mucho detalle y acaban siendo 150, 200 páginas. Y no todo mundo tiene el tiempo ante un paciente de estar pensando cómo implementar la guía clínica. Sí. El problema es la implementación. Y entonces lo que hemos desarrollado son infografías de protocolos nacionales de atención médica, que le llamamos PRONAMs. PRONAMs, sí. Ahora, esos PRONAMs establecen la manera en que en México se aborda y se trata esas enfermedades. Y nos aprovechamos de los avances tecnológicos, porque antes no había los QRs, pero ahora tú puedes montar en tu computadora un QR
y entonces le dices, pues los síntomas de alarma en una persona que llega por primera vez son tales. Lo tratas de esta manera, pero también reconoces el límite a tu tratamiento. Y entonces de repente dices, ¿y cómo lo trato? Y tu QR te dice cómo lo tratas. Entonces estamos tratando de poder tener un sistema más uniforme de atención en el país. Pero además, a la hora que escogemos qué medicamentos son los que se requieren, también podemos homologar la compra de medicamentos, de tal manera que todo lo que esté señalado lo tengamos y evitar la dispersión que había en las maneras de tratar las enfermedades. Ese es un ejemplo de cómo poder ir avanzando en homogeneizar el tratamiento y nos contribuye a la República Sana. Así es. Quisiera profundizar sobre los 3 aspectos que acaba de comentar y para no perder el hilo conductor sobre los PRONAM, porque hace unas semanas platiqué con la doctora Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salud General, y quien ha liderado desde allí la escritura y la publicación de los primeros 6 PRONAM. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué fase sigue? ¿No? Porque sé que además tocaron enfermedades, 4 enfermedades o grupos de enfermedades que tienen que ver con los que se presentan con más frecuencia en la población, crónico-degenerativos. Por otro lado, esos PRONAMs hablan del programa de vacunación durante la vida y el de salud materno-infantil. Los 1000 días. Los primeros 1000 días. Entonces, poner en marcha esos primeros 6 PRONAM claramente tiene un impacto muy relevante para la población y para el bienestar. Ahora, ¿qué hacemos para pasar de la infografía, del QR, a que se conviertan realmente en el protocolo de atención público y privado? Porque cuando hablaba con la doctora Patricia Clark me decía, además se convierte en una herramienta no solo de guía, sino de protección jurídica de los profesionales de la salud, si se apegan a las guías. ¿Qué sigue en el plan de este año para hacer de esos PRONAMs una realidad? Bueno, yo te contestaría de 2 maneras. Una, los PRONAM que tenemos no son los últimos. Son los primeros. Un PRONAM toma varios meses en elaborarse, con la opinión de los expertos, con la evidencia, etcétera, y vendrán más PRONAM este año. Ese es uno de los hechos más importantes. Pero el más importante tiene que ver la implementación de los mismos. No queremos que se quede como un documento que ahí quedó y que ahí está, sino cómo logramos su implementación. Pero ahí hay 2 estrategias que tenemos. Una es los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras, etcétera. Pero para que realmente se logre, vamos a implementarlo en la población también. La población tiene que conocer los PRONAM. Claro. Para que entonces ella se encargue de que si tú eres mi médica y yo vengo a verte a ti y tú me recetas o me dices, yo te pueda decir, oiga, pero el PRONAM dice otra cosa. Eso es fundamental. ¿Y por qué si yo tengo diabetes no me ha revisado mis pies o no me ha visto mi fondo de ojo? Entonces, la verdadera implementación se va a lograr cuando los PRONAM permeen a la población en general. La población en general va a ser la que haga que los profesionales de la salud tengan que conocer muy bien los PRONAM. Pues bueno, de entrada, las puertas de todo Grupo Imagen están abiertas para ayudar a comunicar, ayudar a transmitir toda esta información. Pero además eso me lleva al segundo punto de los 3 que tocó ahorita y es entender la salud como un fenómeno colectivo, como un fenómeno en el que tiene que participar sí el gobierno, sí las instituciones, sí los profesionales de la salud, pero también la población. Y creo que ahí hay un reto enorme en materia de prevención y adopción de hábitos saludables y luego, imagínense, de información, de educación sobre cómo deberían atender mi enfermedad. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí hay un concepto muy importante que yo considero es muy relevante para avanzar en la salud y es lo que se denomina contagio social.
si logramos el contagio social alrededor de lo que significa el sistema de salud y las medidas que queremos implementar, entonces se queda. Así como se quedó el alcoholímetro, así como se quedó el cinturón, así necesitamos que suceda con los PRONAM. Y tú dijiste algo que es muy, muy significativo, y es que cómo se logra precisamente que esto no sea nada más responsabilidad de las autoridades de salud. Sí la tenemos y la aceptamos y lo sabemos como una gran responsabilidad, pero en el fondo fue lo que tú dijiste, la salud nos involucra a todos. Y si logramos que la población adopte esto, lo que va a suceder es que va a tener bienestar. Y finalmente vamos a tener una república más sana. Es responsabilidad de todos. Tercer tema que tocó hace un momento es justamente uno que ha generado mucho debate y protestas, que es el tema del abasto de medicamentos. Y ya nos comentaba hace un momento que uno de esos retos es justamente unificar este catálogo, pero ¿qué más hacemos? ¿Qué hace falta para que esta conversación, que lleva bastantes años, pueda finalmente resolverse y nos enfoquemos entonces en la educación de la población? El abasto de medicamentos es un reto muy importante y es finalmente un componente que consolida la atención universal. Uno fue la gratuidad, el segundo, que es muy importante, es el abasto de medicamentos. Y si te das cuenta, venimos trabajando en cómo mejorar el sistema de abastecimiento de medicamentos. Voy a poner un par de ejemplos. Adelante. Normalmente la compra se hacía anualmente. Eso hacía que tenías las prisas en poder decidir a quién le comprabas. A la persona que le comprabas le faltaba a veces tiempo para otorgar el medicamento en el contrato a nosotros. Era mucha prisa. Lo hicimos ahora bianual, es decir, tenemos mayor tiempo para poder acceder al proceso. Esta compra que viene 27, 28, va a ocurrir, ya empezó, y normalmente empezaba a fin de año. Fin de año, sí. Entonces, el darnos el espacio y el tiempo, porque las medicinas toman un tiempo en prepararse. Así es, en importar los insumos. En tener los materiales, el que no caduque, etcétera. Entonces hay que conocer los tiempos que le toma la industria farmacéutica para preparar los medicamentos, y uno de los primeros pasos que estamos dándoles es otorgarles ese espacio de tiempo, porque eso va a cambiar completamente lo que tiene que ver con el abasto de medicamentos. El segundo concepto, además del tiempo, tiene que ver con cuáles son los medicamentos esenciales, cuáles son los medicamentos que no debe de faltar en ningún momento. Y otra cosa que se vuelve también muy importante, tiene que ver con que cuáles medicamentos, aunque no sean esenciales, está recibiendo ya un paciente y que no puedes cortarlo de tajo. Esos se llaman medicamentos complementarios. Entonces vamos a publicar una lista de cuáles son los medicamentos esenciales y cuáles son los medicamentos complementarios. Hay muchos otros medicamentos que ya no los usamos. No los usamos, uno, porque hay una alternativa mejor. Segundo, porque son medicamentos que pudieron con el tiempo tener efectos adversos. Y te pongo un ejemplo. Había medicamentos que usábamos siempre y tomamos casi todos para gastritis y que ahora sabemos que podían producir cáncer, pero antes no se sabía. Entonces, el entender que los medicamentos tienen una vida propia desde el punto de vista de utilidad, en tiempo, en indicaciones, hace muy relevante saber cuáles son los medicamentos esenciales que tenemos que adquirir. El hecho de que publiquemos esa lista
y lo ajustemos con la compra, va a ser más efectiva la compra. Por supuesto. Por otro lado, hay padecimientos como son los cánceres, que a veces, y ahí es donde se vuelve importante la atención temprana, hay enfermos que llegan ya con un cáncer metastásico, en donde ya las posibilidades de curarse son menos. Y ahí es donde se buscan medicamentos innovadores para tratar de reducir o alargar más bien la vida de una persona que tiene metástasis. Y entonces estamos viendo con COFEPRIS la manera de regular una aprobación más rápida de esos medicamentos, pero en el contexto de una investigación, para realmente aprender cómo es que se trata la enfermedad terminal, aquella donde cuando la tienes dice el médico, pues espero que tenga una sobrevida de 6 meses. Así es. Y nosotros, pues 6 meses sí es importante, pero quisiéramos que fuera más. Pero entonces requieres investigación. Claro. Entonces, para eso es muy importante la COFEPRIS, porque si se tarda la COFEPRIS un año en alguien que tiene una expectativa de 6 meses de vida, pues ya llegó tarde. Sí. Entonces, también la regulación no puede ser un componente estático todo por igual. No es lo mismo una enfermedad crónica que una enfermedad terminal. Y ahí es donde tenemos que adaptar la COFEPRIS en sus aspectos regulatorios. Y queremos tener una COFEPRIS más moderna, más ágil y más apegada a lo que tiene que ver con la salud de la población. Y no nomás los términos estáticos. Entonces la compra, yo creo que la población lo que va a ver es una gran diferencia este año y el año que viene, y cada vez iremos avanzando a un sistema de compra que se vuelva completamente ágil y que satisfaga las necesidades. No es un asunto económico, es un asunto de tener bien integrado el proceso de compra, pero no nomás en el gasto del gobierno, sino también en la manera de producir los medicamentos, etcétera. Y pues ahí la presidenta ha sido muy clara en el Plan México. Queremos industria farmacéutica cada vez más hecha en México. Y eso me lleva justo a la conversación de cómo ha sido en este primer año la relación entre la Secretaría, entre el gobierno y la industria farmacéutica, que tuvo momentos álgidos, ¿no?, al final del sexenio pasado. ¿Cómo han avanzado en estas conversaciones? ¿En dónde están? La relación con la industria farmacéutica, yo diría que es cada día mejor. Ellos nos escuchan a nosotros los escuchamos a ellos, y tenemos una muy buena comunicación entre las cámaras y las autoridades de la Secretaría de Salud. Hemos aprendido a que es muy importante en el proceso de la compra poderles dar espacio a la industria para que desarrollen sus productos. Hacíamos las compras anuales, los tiempos se acortaban para ellos y a veces pues no les llegaban los insumos como querían, se retrasaban, y al finalmente en lo que impactaba era en el abasto del medicamento. Y decían, pues es que la Secretaría no nos está abasteciendo de medicamentos. Pero ya al entenderlos, al saber que les toma tiempo entre que piden sus insumos para preparar los medicamentos, eso ha ayudado mucho. Y comentaba yo que es muy importante ese tiempo, porque a veces la vigencia de los medicamentos no es así para toda la vida, Sí, claro que no, entonces sino tiene fechas de que sus vencimiento. indicaciones cambian, o porque lleva un nuevo producto, o porque se desarrolla alguna complicación con el producto, etcétera. Entonces, el poder entender eso es un aspecto muy importante. Y por otra parte, la industria tiene que entender que en la compra de los medicamentos
tenemos nosotros la responsabilidad de obtener las mejores condiciones del producto y del precio del producto. Pero otro concepto muy importante es no nada más quién gane en una licitación que incluso incluye subastas inversas, etcétera, sino en la entrega del medicamento, en el abasto real de medicamento. La compra de medicamentos, el público la percibe como que yo te ofrezco, tú me pagas y ya se resolvió, pero no, el proceso de compra involucra aspectos muy delicados para la industria, aspectos muy delicados para la forma en que se compra. Lo hacemos siempre acompañado de la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción. Entonces, es todo un proceso en sí. El proceso per se del abasto es un proceso que involucra tiempo, planeación, y creo que una vez más se va a ir consolidando, porque eso es muy importante para el Servicio Universal de Salud, el precio de gratuidad y el abasto oportuno de los medicamentos. Doctor, y en ese mismo sentido y complejidad está el tema de las vacunas. La vacunación ha sido otro de los aspectos de debate. Algunas de las enfermedades que se consideraban controladas, porque no se puede decir erradicadas, han tenido algunos brotes que han tenido que enfrentar, y pensar hoy en la vacunación como un eje estratégico de la Secretaría, pues llena de optimismo y de tranquilidad. ¿En qué consiste esa estrategia integral de vacunación? Bueno, mira, la vacunación es una de las medidas preventivas más útiles que hay en medicina. Si nos detenemos a pensar la sobrevida que tenía una persona hace 50 o hace 100 años, no llegaban a las edades que ahora está llegando la población. Y uno se tiene que preguntar por qué. Pues tiene que ver con avances técnicos que son muy importantes, equipos de diagnóstico, tiene que ver también con medicamentos nuevos que se van desarrollando, pero un punto muy importante ha sido la vacunación, lo que ha evitado muertes masivas de una población tiene que ver con el acceso a las vacunas. Ahora, desafortunadamente, o no sé si la palabra es desafortunado o no, es que hay grupos que piensan en contra de las vacunas. Sí, es desafortunado, doctor. ¿Ok? Sí lo es. Entonces, ese es un hecho real. Y el otro hecho es que se nos olvida a nosotros que estamos viviendo una época después de una pandemia que nos recluyó en el domicilio, una pandemia que nos llenó de incertidumbre, una pandemia en donde lo último que pensábamos a veces era en irnos a vacunar fuera del COVID o fuera de la influenza, y no salíamos a los hechos. Entonces estamos en una etapa. Pues esto sucedió hace unos años, Sí, no sucedió hace una década, años y muy pocos años. Entonces estamos viendo eso, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita con sarampión, es un hecho que está ocurriendo a nivel mundial. O sea, el perder el estado libre de transmisión endémica, porque no es la eliminación, sino la transmisión endémica del sarampión, está ocurriendo en el continente americano, está ocurriendo en el continente europeo, está ocurriendo en todas partes, y parte de ello tiene que ver por el periodo post-pandemia, donde no se vacunó necesariamente a toda la población. Y además es un virus que es más contagioso. El COVID, si yo tenía COVID, contagiaba a 4 personas. Si yo tengo sarampión, contagio a 16 personas. Wow. Y además el virus, si yo estoy aquí contigo y tengo sarampión, el virus se queda aquí en este set por 2 horas, aunque yo me haya ido.
Doctor, no viene con ningún virus. No, no vengo Bueno. con nada. Cuando menos que yo sepa, no. Bueno. ¿Ok? Entonces, pero las vacunas es la medida preventiva más importante. Por supuesto. Y lo que yo me aprovecho de esta entrevista es que tenemos suficientes vacunas para todas las enfermedades en que estamos vacunando. Eso es una gran noticia, Sí. doctor. ¿Qué más? Hay que decirle a la gente que se vacune, y cuando hablamos de vacunación a lo largo de la vida, porque uno se imagina las vacunas para los niños, muy importantes, pero luego hay otros momentos en que la vacunación tiene que estar presente. Sí, la vacuna. Y tenemos un PRONAM de la vacunación a lo largo de la vida. Ahora, también es cierto que llega a haber vacunas que son ya muy especializadas y que entonces sí tienes que tener ciertas limitaciones. Pero lo que es la vacunación general en las distintas edades, lo que sí puedo mencionar es que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha instruido claramente en tener el abasto de las vacunas. Y ahí es otro proceso de compra que es muy relevante. Acuérdate que con el COVID no había manera a veces de acceder a las vacunas, porque no había la producción de vacunas. Sí. También las vacunas toma tiempo en prepararse. Entonces ahí también requiere anticiparse a tener la compra de la vacuna. Nosotros ahora tenemos suficiente vacuna para todo aquello que es indispensable, pero hay que entender los tiempos de preparación de las vacunas. Por ejemplo, tuvimos en relación con el BCG un retraso de varias semanas en poder tener el BCG, porque la producción a nivel mundial se vio parada en algún momento. Pero actualmente tenemos de todas las vacunas para la población. Y necesitamos ese contagio social. Necesitamos que la gente se vacune. Y no nada más son los niños. Por ejemplo, en sarampión vacunamos hasta 49 años de edad. Óigale. Entonces, es muy importante ese conocimiento. Doctor, otro tema que generó mucho debate en su momento fue la desaparición del Seguro Popular, luego la creación del INSABI y finalmente lo que hoy es el IMSS Bienestar. ¿Cómo ha avanzado el IMSS Bienestar como eje central de la estrategia de atención de la población sin seguridad social? Yo creo que ese es uno de los encargos que tengo yo como secretario de Salud de la presidenta de mayor relevancia. ¿Y por qué? Porque es atender a la población más necesitada del país, aquella que no tiene el beneficio del seguro social o del ISSSTE, etcétera, y en la cual el gobierno tiene la responsabilidad de atender por igual a alguien que tenga una derechohabiencia del que no tiene una derechohabiencia. Ahora, el IMSS Bienestar es un proceso que está en construcción actual, es real y ha aumentado en forma significativa. El número de consultas ha aumentado, el número de intervenciones quirúrgicas ha aumentado. Y la presidenta tiene muy claro de que queremos un sistema público de salud el más avanzado que podamos tener. Por eso se está fortaleciendo infraestructura, hospitales que se habían dejado de construir por décadas, se están terminando de construir, pero no nomás construir, se están equipando en forma importante para que tengan a veces equipo que incluso no puede tener un servicio privado, pero el sector público lo está ofreciendo. También el hecho de que las personas puedan acceder a los tratamientos en forma más oportuna. Estamos trabajando en cómo lograr que los tiempos de espera sean óptimos y que podamos avanzar entonces en la calidad y en la seguridad del servicio. Entonces, todo es un proceso enfocado a gratuidad, a servicio universal de salud, pero además con calidad para que sea el mejor servicio que podamos tener.
Y pongo ejemplos de las cosas que ya suceden. Por ejemplo, si alguien requiere un trasplante de órgano, ¿a dónde acude fundamentalmente? Pues acude a una institución pública, porque el costo de un trasplante no es lo mismo que el costo de una enfermedad aguda. Es algo que es importante y que va a requerir inmunosupresión después. Entonces, yo quisiera hacer una invitación a la población a que confíe en el sector público, en el tipo de medicina que se está impartiendo, cada vez, creo yo, de mayor calidad y de mayor seguridad. Doctor, ya casi para cerrar, porque sé que ustedes no lo saben, pero el doctor tiene una agenda que ya quisiéramos tener la energía que tiene usted para atenderla todo el día, pero tengo dos preguntas más. Una es respecto de algo que está concentrado en el Plan México, que es el incremento de la inversión en investigación que se le está solicitando a la industria farmacéutica y de dispositivos médicos como una estrategia que combina economía y salud. ¿Cómo van en ese proceso? Yo creo que va bien. En el fondo ese proceso tenía un punto que era muy importante de abordar, que era la COFEPRIS. En la medida que una COFEPRIS es mucho más ágil y más moderna, permite competir por estudios clínicos de investigación. Ahora, no es nada más competir en el aspecto económico, sino que traer estudios de productos innovadores al país es muy importante, porque entonces los pacientes se pueden privilegiar de estar en un estudio de investigación con moléculas nuevas y tener acceso a las mismas. Eso ha cambiado significativamente. Por ejemplo, enfermos que tenían un cáncer de pulmón, pues a través de estar en estudios de investigación y desarrollo de nuevas moléculas, lograron alargar su sobrevida, un melanoma, etcétera. Entonces, es de veras que el punto muy importante era la modernización de COFEPRIS. Y una vez que tengamos una COFEPRIS más moderna todo el tiempo, vamos a competir por el acceso a esos estudios de investigación. Beneficio para los pacientes, beneficio para la medicina global y también, ¿por qué no decirlo?, trae consigo un beneficio educativo y de aporte y de soporte económico para la industria farmacéutica del país. Entonces, acceder a la investigación clínica es muy importante. Acabamos de terminar un ejercicio sobre cómo se puede avanzar en investigación clínica en el país y yo espero que en el transcurso de este año estemos teniendo mucho más acceso a ese tipo de investigación. Doctor, yo espero que cada año podamos volvernos a sentar, yo sé que luego nos sentamos para otras cosas, pero que cada año nos podamos volver a sentar a evaluar cómo hemos avanzado en el país en estos puntos. Pero imaginemos por un momento que estamos en el último año del sexenio. Sí. ¿Qué habremos logrado? ¿Habremos alcanzado la universalización? ¿Habremos alcanzado una población más responsable de su propia salud? ¿Dónde cree que estaremos? Porque además, siendo muy francos, algunos de estos proyectos de transformación van a tomar más tiempo, son muy profundos. ¿Qué sí tiene la esperanza o la certeza de que vamos a alcanzar? Yo creo que lo que vamos a alcanzar es un avance en una república más sana. Así como es el propósito de tener una república sana, vamos a avanzar en el concepto de tener una república más sana. Yo visualizo al acabar el sexenio que podamos tener una medicina más preventiva, más de atención primaria, con mayor acceso a medicamentos. Hay algo que es muy importante, Juana. Pocas cosas son más sensibles que lo que tiene que ver con la salud. Y en la medida que la gente tenga una mejor salud y entienda los procesos que estamos
desarrollando, no que los entienda, que se apropie de esos procesos, iremos avanzando hacia una república que va a ser cada vez más sana. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, tenemos retos significativos que van cambiando. Teníamos el reto del alcoholismo y accidentes de tráfico. Hemos avanzado con las medidas. Ahora tenemos el de las motos, que es un verdadero nuevo problema que vamos a tener que seguir atendiendo y que en breve tendremos medidas para eso. Entonces, la salud es dinámica. La salud nos da sorpresas con enfermedades que no conocemos, que vienen. Entonces, siempre vamos a tener retos en el desarrollo, pero creo que al final del sexenio tendremos un sistema de salud más consolidado, más práctico y pues que sea más adaptable a lo que viene a futuro. No sabemos lo que viene a futuro. Así es. Los desarrollos tecnológicos, a ver, hace 15 o 20 o 30 años nunca habíamos pensado en inteligencia artificial. ¿Qué impacto va a tener la inteligencia artificial? Es muy significativo. La inteligencia artificial ahorita es sobre todo comunicación, pero la inteligencia artificial empieza a incorporar conceptos como proteínas, como ácidos nucleicos, etcétera. Entonces no sabemos ni qué va a pasar con la medicina. Hoy en la mañana estaba en una plática que si tú agarras tu celular y te lo pones enfrente de los ojos durante 90 segundos, te mide 18 parámetros. Te dice cuánto tienes de azúcar, cuánto tienes de hemoglobina glicosilada, cuánto tienes de hemoglobina, cuánto tu saturación de oxígeno, 18 parámetros. Yo pienso que la gente que viva en una o 2 décadas se va a sorprender y va a decir, fíjate, le tomaban sangre para hacerse sus análisis. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En cambio, con tu teléfono puedes tener los parámetros. Ahora, ¿cómo es que eso lo mide? Lo mide porque mide la circulación que va en los capilares, en las arterias, en las venas que tenemos en los ojos. Por ahí pasa la sangre, por ahí se puede medir. Entonces, cuando dentro de unos años digan, fíjate, le tomaban sangre para eso, qué bárbaros. Entonces, pero en fin, yo espero que tengamos un sistema de salud más moderno, más consolidado, más preventivo, con mayor calidad al final del sexenio. Doctor, pues eso deseamos todos y le deseamos muchísimo éxito en este segundo ciclo de liderazgo en la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por este tiempo dedicado a contarnos a todos cómo vamos en materia de salud, porque sin salud no hay ninguna otra cosa, así que una república sana es además una república productiva, es una república eficiente, es una república de vanguardia, es una república que puede hablar, como decíamos al comienzo, de verdadero bienestar social. Así que de verdad, muchísimas gracias, mucho éxito. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Creo que quedan muchas tareas pendientes, pero también una sensación de que vamos por el camino en el que podemos hablar de mejores indicadores para la salud pública en el país. Yo soy Juana Ramírez y les agradezco mucho acompañarnos en este especial de Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.